Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 5. El roce de los labios de Terrence sobre los suyos la paralizó. Se quedó tiesa, con la mente perdida y el corazón batiéndole fuerte en el pecho. No fue hasta que sintió los brazos de él rodearla y apretarla contra su firme torso que regresó a sus cabales. Lo apartó con un débil empujón. Terrence le permitió alejarse. Se mantuvo erguido frente a ella, preparándose para la sarta de reclamos y lágrimas que seguro tendría que aguantar. Sin embargo, para su sorpresa, Lady Candice ni lloró ni reclamó. Solo lo miró, clavó sus verdísimos ojos en los suyos cobalto. Su mirada extraviada, desvalida y desprovista de malicia fue peor que una bofetada. Se sintió un canalla, un desalmado. Vio tanto dolor y decepción en ella que quiso consolarla. Extendió la mano para tocar su mejilla, pero ella retrocedió, rehuyendo de su contacto. Sin una palabra, Lady Candice se marchó. Terrence se quedó ahí de pie, mirando su andar apresurado por el camino que llevaba al priorato. ¡Imbécil!, masculló enfadado. Se llevó las manos al cuello como si quisiera estrangularse, gesto que hacía cuando se enfadaba consigo mismo. Maldito fuera su carácter arrebatado e impulsivo. El sol casi se extinguía sobre las aguas cuando abandonó el lugar. Debía arreglar la situación pronto, si es que quería desposarse con la joven. Esa noche, Lady Candice apenas logró dormir por ratos. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de ese beso robado la hacía temblar. Al principio se dijo que era indignación, pero conforme pasaban las horas, una tímida sonrisa afloraba en sus labios cuando recordaba la manera en que el señor Terrence la defendió de Amelie y la ternura con que acarició su brazo lastimado. En un momento de la madrugada, antes de que llamaran a los maitines, se preguntó si en verdad quería casarse con ella, y lo más importante, ¿por qué? Ella no era tan bonita como su hermana. No tenía su carácter desenvuelto ni tema de conversación más allá de sus actividades en el priorato. Amelia, en cambio, arrebataba suspiros y admiración en cuanto reparaban en su presencia. Era hermosa y sin defectos. No como ella. Por inercia, posó una mano sobre su muslo izquierdo, por encima de la áspera tela que la cubría de la frialdad de la celda. No, ella no era alguien a tener en cuenta para desposarse, se dijo siguiendo por encima de la tela la cicatriz que tenía en la pierna, marca que dejó el líquido caliente que se vertió por accidente años atrás, mientras ayudaba a la cocinera a preparar los panecillos de nata que tanto le gustaban a su hermana. No es que la cicatriz fuera muy grande o fea, pero era un defecto a tomar en cuenta, máxime si ni siquiera tenía una cuantiosa dote que lo compensara. Entonces, ¿por qué el señor Terrence quería casarse con ella? Pensaría usarla como parte de su venganza. Ahogó un jadeo al comprender que esa debía ser la respuesta. Rato después, mientras removía el cocimiento de ese día, pensó que olvidaría el asunto. No le daría oportunidad de jugar con ella ni usarla como arma en su venganza contra Amelie. Ella se consagraría al servicio del Señor. El priorato era su nuevo hogar, el lugar donde quería estar, así que desecharía toda clase de pensamiento mundanal que pudiera desviarla de su camino eclesiástico. Sin embargo, Terrence tenía otros planes. ¿Vas a casarte?, Terrence afirmó con un movimiento de la cabeza a la pregunta hecha por su interlocutora. «¡Cristo sacramentado!», exclamó la mujer, sus manos unidas sobre el pecho. «Vendré más tarde por el documento».
dijo Terence, sin hacer caso de la efusividad de la religiosa. ¿Cuándo será la ceremonia?, preguntó Sor María, todavía impresionada por la buena nueva. En cuanto arregle los términos, respondió al tiempo que se levantaba de la silla en la que estuvo sentado durante su conversación con la rectora del priorato. ¿Términos? El matrimonio no es... Vendré antes de las vísperas, interrumpió él. Dio un par de golpecitos sobre la madera de la mesa a modo de despedida y luego salió de la estancia. Casarse. Mi solitario niño va a casarse. Susurró Sor María, unas inquietas lágrimas temblaban en sus pestañas. ¿Pero con quién?, se preguntó instantes después, pasada ya la emoción. Lady Candice recitó la última oración, pero no se levantó del suelo. Permaneció arrodillada con sus pensamientos discurriendo en todo lo sucedido en ese último tiempo. Desde la boda de su hermana con Lord Anthony, quien cada vez estaba menos en sus pensamientos, hasta el efímero beso que el señor Terence le robó 4 tardes atrás. Desde ese día no había vuelto a verlo. ¿Acaso se arrepintió de su propuesta? Si es que se le puede llamar de ese modo. Agitó la cabeza negando para sí. Si estaba arrepentido, mejor. Así le ahorraba el tener que rechazarlo. No le gustaría tenerlo de enemigo. Un par de toques en la puerta de su celda la hicieron dejar su posición en el suelo. Al abrir, se encontró con la mirada serena de Lady Emily. «¡Madre!», susurró sorprendida. Era la primera vez que la visitaba desde su reclusión. Se comunicaban por cartas que se enviaban una vez por semana. «¿Cómo estás, hija?», preguntó Lady Emily, dedicándole una maternal sonrisa. «Bien, bien, con la gracia del Señor», respondió al tiempo que se hacía a un lado para que su madre entrara. Lady Emily caminó por la estancia y, a pesar de no estar convencida de lo que iba a hacer, comenzó a creer que tal vez sería mejor que esta vida de sacrificios que su hija se empeñaba en llevar. «¿Ocurre algo, madre?», preguntó inquieta, al notar la seriedad de su progenitora. Lady Emily sonrió. Su hermosa Candice, siempre preocupada por el bienestar de los demás. «Ven, querida, acércate». Palmeó un lado del catre donde acababa de sentarse. Lady Emily la vio cerrar la puerta y acomodarse junto a ella. La observó con cuidado, viendo en su rostro y manos las huellas de los desvelos, del trabajo duro de la vida religiosa. Su hija mayor siempre contagiaba su alegría a todo el que se cruzara en su camino, pero ahí, entre las 4 paredes de esa fría celda, no era más que un pálido reflejo del brillante lucero que antaño iluminaba la casa con su sonrisa. La condesa viuda tomó la mano de su hija entre las suyas mientras trataba de ordenar sus pensamientos. «¿Qué pasa, madre?». Lady Candice posó su mano libre sobre las de la condesa viuda. Lady Emily respiró profundo antes de decir: «Han pedido tu mano en matrimonio». Lady Candice contuvo el aliento. ¿Acaso el señor Terence? «¿Quién?», preguntó la joven, aunque en su interior ya lo sabía. «El conde de Pembroke», respondió Lady Emily, pensando que era mujer de no andarse con rodeos. «¿Qué?». Pálida miró a su madre. La respuesta no era ni por asomo la que ella esperaba. El actual conde de Pembroke era el hijo mayor de un primo de Lord George, el padre de Lady Candice. Al ser el pariente masculino más cercano, heredó el título al morir del antiguo conde. «Como sabes», continuó Lady Emily, «todo título necesita herederos». «¿Por qué yo?». La cabeza le daba vueltas. Hasta hacía pocas semanas no tenía esperanzas de futuro fuera del priorato. Su vida se vislumbraba gris, vacía, sin la familia que siempre soñó. Y de repente tenía 2 propuestas de matrimonio, una de ellas de un conde, nada menos. «En deferencia a tu padre, no quiere dejar desprotegida a su hija», respondió su madre con una débil sonrisa con la que intentó transmitirle confianza. Pero, cariño,
Lady Emily soltó las manos de la joven para tomarla de los hombros. Lord Pembroke está afuera. Desea verte. La palidez de la joven se acentuó. Madre, por favor, yo no quiero, balbuceó Lady Candice con voz estrangulada. Mi pequeña, esta vida no es para ti. La mano de la condesa acarició la pecosa mejilla. Quizá no, pero un matrimonio con Lord Pembroke tampoco, pensó ella aletargada. Vamos. Lady Emily se levantó del catre. No lo hagamos esperar. Sonrió, pero no se reflejó en su mirada. El señor Terrence, como Lady Candice lo llamaba en sus pensamientos, esperaba impaciente, oculto entre los árboles, recargado de uno de estos, a que la lectura con los niños terminara. Hacía poco más de una semana que no se aparecía en el priorato. Primero se excusó diciéndose que necesitaba arreglar todo lo necesario para su matrimonio con la condesita. Sin embargo, la realidad era que estaba dándole tiempo a la joven para que olvidara su impulsivo beso. Aunque la idea que lo olvidara le disgustaba, prefería que no lo tuviera tan presente en el momento que volviera a apersonarse frente a ella. Los chiquillos comenzaron a despedirse. No obstante, esta vez no se acercó enseguida. Por alguna extraña razón se sentía nervioso. Él, a quien la mano no le temblaba cuando se enfrentaba a la muerte en una escaramuza, se sentía intimidado por una pequeña rubia aspirante a monja. ¡Idiota! Movió la cabeza de lado a lado, una sonrisa perfilaba sus labios. El sonido de unos sollozos ahogados lo hicieron enderezarse para abandonar su escondite. Lady Candice estaba inclinada hacia adelante, con el rostro cubierto por sus manos en un vano intento de ahogar los sollozos que comenzaban a tornarse en un amargo llanto. El primer pensamiento de Terrence fue maldecir a Amelie. Esa maldita arpía debió hacer algo para molestarla. Masculló en sus adentros mientras caminaba hacia ella. En su mente ideaba 1000 formas de hacerle pagar. Sin decir nada se sentó en el espacio libre de la banca. Era la primera vez que veía llorar a una mujer de esa manera. No tenía ni idea de qué decir o cómo actuar. Era un hombre diestro con las armas y la lucha. Sin embargo, era un completo ignorante en lo que a consolar a una dama se refería. Se quedó sentado junto a ella sin decir nada. Hizo amago de posar una mano sobre el hombro de la joven, pero en el último momento la hizo un puño y la volvió a posar sobre su pierna. Pasados unos minutos, Lady Candice no daba muestras de haber reparado en su presencia, y él, que entre sus virtudes no figuraba la paciencia ni el tacto, se vio diciendo: «Ya está bien, deje de llorar, que no se ha muerto nadie». Lady Candice, por supuesto, no dejó de llorar. Por el contrario, su llanto sollozando se acentuó, dándole tintes de plañidos. Tal vez si el tono usado hubiera sido menos rudo, habría tenido mejores resultados. El señor Terrence miró a su alrededor por instinto. Si la joven seguía llorando de ese modo, no tardaría en ser escuchada por alguna monja, lo cual lo metería en problemas con Sor María, pues él no debía estar ahí. Incluso le echarían la culpa del lamentable estado emocional de la joven. Obedeciendo a su arrebatada naturaleza, se levantó de la banca, la tomó en brazos y se la llevó de ahí, a la espesura del pequeño bosque. Por fortuna para él, Lady Candice no hizo amago alguno de bajarse ni pidió que la soltara. Caminó un buen tramo hasta que se alejó lo suficiente de los oídos tísicos de las monjas. Resguardado bajo la sombra de un árbol, la bajó al suelo, mas no la soltó, la mantuvo entre sus brazos. Para sostenerla en su estado podría desvanecerse, se dijo. Recargado del árbol, con la rubia apoyada en su pecho, esperó hasta que las lágrimas por fin cesaron. Aunque no le gustaba escucharla llorar con tanto desconsuelo, disfrutó de tenerla cobijada entre sus brazos. Lady Candice no fue consciente de la comprometida situación en la que se encontraba hasta que el señor Terrence la tomó del rostro y la hizo mirarlo. Se quedó prendada de sus orbes cobalto que la observaban de esa forma que él hacía temblar. De repente sintió los labios resecos. Por inercia miró la boca de él. El recuerdo del efímero beso compartido calentó sus mejillas, tiñéndolas de rosa. Asustada por el derrotero que comenzaban a seguir sus pensamientos, abandonó la calidez que el cuerpo de él le brindaba.
Con las mangas del hábito secó la humedad de su cara, dándose el tiempo para reunir el valor de volver a mirarlo. Sentía tanta vergüenza que quiso volver a llorar, pero logró controlarse. «Perdóneme», murmuró tan bajito que Terrence casi tuvo que adivinar lo dicho por ella. «No hay nada que perdonar, Sor Pecosa». Él se inclinó un poco en busca de la mirada que ella se empeñaba en ocultarle. «Yo debo irme, con su permiso». Hizo una venia apresurada. Se giró dispuesta a escapar de su vergüenza y de la abrumadora presencia de él. Terrence se dijo que lo correcto sería dejarla marchar. Es lo que un caballero haría. No obstante, para desventura de la joven, él no era ningún caballero. «Todavía no me ha dicho por qué lloraba», dijo al tiempo que la retenía del brazo. Lady Candice tembló. ¿Cómo explicarle el motivo de su tristeza? «Asuntos familiares, señor», respondió, sus ojos fijos en la hierba. «Los asuntos familiares de mi futura esposa también son mis asuntos». Caminó un par de pasos hasta pararse frente a ella, bloqueándole el camino con su cuerpo. El labio inferior de la joven tembló. La garganta le dolía por la necesidad de liberar el dolorido lamento que tenía atravesado en el pecho. ¿Por qué le dolía tanto tener que casarse con Lord Pembroke? La respuesta estaba ahí, muy en el fondo, pero se negaba a dejarla salir. «Cuéntemelo». Terrence posó una mano en el rostro congestionado de Lady Candice, rindiéndose a la necesidad de consolarla y al sentimiento de protección que la tristeza de ella le provocaba. ¿En qué momento pasó de desear seducirla a querer cuidarla? Lady Candice cerró los ojos. Aunque el tono de voz no era ni por asomo tierno, en la rudeza de éste percibió una sincera preocupación que la hizo hablar. «Voy a casarme». Terrence arrugó el entrecejo. Claro que iba a casarse, pero ¿acaso lo detestaba tanto como para sufrir de esa manera? Y él de idiota, ablandándose con ella. Años de rechazos y desprecios resurgieron en su interior, endureciéndolo, recordándole que no podía mostrarse débil ante nadie, ni siquiera con la monjita, con ella menos que nadie. Es una lástima que le sea tan desagradable porque, gustosa o no, usted irá al altar conmigo. Espetó antes de soltarla e irse del lugar a grandes zancadas. Lady Candice lo vio marcharse. Con cada paso que él daba alejándose, ella se sentía más desolada. Por alguna razón, casarse con él no le resultaba tan abominable como hacerlo con su pariente, el conde de Pembroke, un hombre que le doblaba la edad. No es que el conde fuera desagradable a la vista. Por el contrario, se conservaba muy bien a pesar de haber pasado ya poco más de 40 inviernos sobre este mundo. Sin embargo, no era alguien a quien consideraría para un matrimonio. Además, ella seguía enamorada de Lord Anthony y no concebía la idea de compartir su vida con alguien que no fuera él. Aún así, el dolorcito que le causaba ver la espalda del señor Terrence alejándose de ella continuaba ahí, haciéndose oír quedito. Miró a su alrededor. La oscuridad empezaba a hacerse presente en la isla, sobre todo debido a la espesura del bosque. Debía volver a su celda enseguida. Respiró profundo, sepultando con el gesto sus emociones. Mientras caminaba por el sendero del bosquecillo, se dijo que por ningún motivo debía mostrar lo devastada que se sentía. Su última esperanza para evitar este matrimonio era apelar a sus deseos de consagrarse. Sor María le estaba dando tiempo para que meditara y tomara la mejor decisión. En cualquier caso, debía recitar unos votos. La cuestión era ¿a quién? En Granchester Castle, la duquesa de Granchester atendía a su inesperado huésped. La visita de Lord Pembroke la tomó por sorpresa, pues éste nunca dio indicios de querer mantener una relación familiar luego de haber tomado el título de su padre. En todos estos años jamás se preocupó por el bienestar de ninguna de ellas. No obstante, no sería ella quien se quejaría de su llegada, por el contrario, las intenciones del Lord le allanaban el camino. Gracias a él, ya no tendría que mover un dedo para impedir que Terrence se casara con Candice. Su hermana se casaría con Lord Pembroke
y ni siquiera tendría que esperar la aprobación de nadie. El mismo conde era el responsable legal de su hermana y madre, aunque a efectos prácticos hubiese delegado tal responsabilidad en el marqués de Bristol. Él todavía podía decidir sobre el futuro de Lady Candice. —¿Cuándo vuelve su excelencia? —preguntó el conde a la duquesa viuda, con quien mantenía una amena charla acompañada de té y pastas. —Dios mediante, a principios del mes. La duquesa viuda depositó la taza medio vacía en el platito y luego se dirigió a su nuera. —¿No es así, querida? —Sí, Dios mediante. Lady Amelie respondió sin ser muy consciente de la plática que sostenía la madre de su marido con el conde. —¿Han fijado una fecha? —preguntó Lady Prudence a Lord Pembroke. —Aún no. Primero debe dejar el priorato —aclaró el hombre antes de dar un sorbo a su té. —Ha elegido bien, milord —comentó la duquesa viuda—. Lady Candice es una dama muy bien instruida. —Estoy seguro de ello. Lord Pembroke sonrió. —Mañana iré a ver a madre para ayudarla con los preparativos —intervino Lady Amelie. Una radiante sonrisa iluminaba su semblante. Candice se iría de Cornualles y ella tendría a Terence otra vez. Lord Pembroke observó a la hermana de su futura esposa. La duquesa era hermosa, una mujer que podría volver loco a cualquiera. Sin embargo, a él lo dejaba frío. Sus gustos eran distintos. —Se lo agradezco, excelencia. Sin embargo, no es necesario —respondió el conde. Sor María ha pedido tiempo para que Lady Candice medite en la propuesta y decida si desea aceptarla o continuar con sus intenciones de tomar los hábitos. —Pero usted es su guardián —replicó la duquesa a medio camino entre la irritación y el asombro. —Me temo, excelencia, que en estos casos el señor tiene prioridad —afirmó el lord antes de tomar un sorbo a su té. —Entiendo. Lady Amelie frunció el ceño. Si su hermana decidiera permanecer en el priorato, todavía cabía la posibilidad de que Terence insistiera en casarse con ella. Miró a Lord Pembroke estudiándolo. Era un hombre atractivo, de tez blanca y mirada ámbar. No usaba peluca, así que podía ver con toda nitidez sus cabellos oscuros veteados de algunas hebras blancas. Además de atractivo, era conde, uno muy rico. Mejor pretendiente no podría encontrar Candice. Esperaría unos días, le daría tiempo para que aclarara su mente y luego iría a hacerle una visita. Era su deber aconsejar a su querida hermana. Continuaron hablando un poco más hasta que anunciaron que la cena estaba lista para servirse. Lord Pembroke escoltó a ambas damas hasta el comedor, haciendo gala de su caballerosidad y modales. 3 días más pasaron sin que Lady Candice pudiera darle una respuesta definitiva a Sor María. Ella estaba segura de no querer casarse con Lord Pembroke. Sin embargo, esos últimos días comenzó a dudar de su decisión de convertirse en religiosa. ¿Acaso estaría cometiendo un error? Esa pregunta la asaltaba con frecuencia, sobre todo cuando terminaba la lectura a los niños y se sorprendía a sí misma sintiéndose ansiosa, en espera de la llegada del señor Terence. Sin embargo, lo preocupante no era eso, sino su posterior desilusión cuando éste no aparecía. Desde aquel día en que la encontró hecha un río de lágrimas, no había vuelto a verlo. ¿Cómo pretendía casarse con ella entonces? ¿Es que no sabía que los prometidos debían pasar tiempo juntos, conocerse, hablar? ¿Prometidos? ¿Desde cuándo consideraba a ese hombre tosco y arrebatado como su prometido? Y más importante aún, ¿en qué momento pasó de ser Candice, la aspirante a monja, a Candice, el premio de la temporada? Agitó la cabeza, ese asunto la tenía demasiado nerviosa. No hacía más que pensar tonterías. Lo primero que iba a hacer era desterrar de sus pensamientos el mandón insufrible, ese que la dejó sola, sin darle tiempo a explicarse, desapareciendo de su vida con la misma impetuosidad con que irrumpió en ella. Lo que Lady Candice no sabía era que Terence la observaba en la distancia. Se arrepentía de haber sido tan duro con ella, pero su arrepentimiento no alcanzaba para doblegar a su orgullo e ir a disculparse. Tuvieron que pasar esos 3 días para que entendiera que era de lo más normal que no quisiera casarse con él, así como así. Lo extraño sería lo contrario.
No debía olvidar que hasta hace algunas semanas él quería fugarse con la hermana, y ella estaba enamorada del duquesito. Si hasta se metió a monja por despecho. No obstante, por muy racional y lógico que sonara todo, él hervía de rabia cada vez que pensaba en que la causa de su negativa fuera Anthony. Ese imbécil y su título le habían robado una mujer, aunque a estas alturas casi agradecía que se la hubiera quedado. Pero por muy agradecido que pudiera sentirse, no pensaba darse por vencido con Lady Candice. Ya no se trataba solo de tomar revancha ni de compensación alguna. Sor Pecosa le gustaba de verdad. Casarse con ella era un premio al que no pensaba renunciar. Cansado de hacer el tonto, decidió acercarse a la joven, pero Sor María se adelantó a sus intenciones. Intrigado por lo que pudieran hablar, se aproximó al árbol más cercano para cubrirse con éste y escucharlas sin que se dieran cuenta. «Lady Granchester está aquí», dijo Sor María. Terence maldijo entre dientes. Una visita de Amelia no podía ser para nada bueno. «¿Madre vino con ella?», preguntó Lady Candice. «No, ha venido con Lord Pembroke». Tras el árbol, Terence frunció el ceño. ¿Quién diantres era Lord Pembroke? Lady Candice miró las gaviotas que surcaban por encima de las aguas del mar de Cornualles. «Aprender a volar», le dijo Edward aquel día en que se enteró del compromiso de Amelia con Lord Anthony. Antes de eso solo había tenido un deseo, pero este ya no era posible. Jamás podría tener la familia que soñó con Lord Granchester. Sin embargo, ahora comprendía que la respuesta tampoco estaba tras los muros del priorato. «Yo lo he pensado mucho, hermana», murmuró Lady Candice, y él afinó el oído, atento a lo que la joven fuera a decir. Sor María no necesitó que le aclarara a qué se refería. Solo esperaba que la joven tomara la decisión correcta para ella misma. «¿Qué has decidido?», la religiosa sonrió, alentándola a continuar. Lady Candice respiró profundo. A pesar de estar segura de su decisión, le intimidaba un poco la reacción de Sor María. «Me casaré». Terence sonrió. La declaración de la joven era justo lo que quería escuchar. Estaba a punto de irse cuando Sor María habló. «Lord Pembroke parece un buen hombre». «¿Lord Pembroke? ¿Qué tenía que ver ese lord con su futuro matrimonio?», masculló Terence en sus adentros. Lady Candice no respondió a lo dicho por Sor María. ¿Qué podía decir? «¿Le harás saber tu decisión hoy?», preguntó la religiosa. «Yo preferiría esperar», respondió ella. Sor María asintió, comprendiendo que quizá no estaba del todo segura. Se levantó de la banca y la dejó ahí. Ella se encargaría de atender a las visitas de la joven hasta que ésta no tuviera duda alguna. Apenas se fue, Terence salió de su escondite. «¿Quién es ese Lord Pembroke y a santo de qué viene a visitarla?», preguntó a quemarropa parado frente a ella. La sangre le ardía en las venas, rabioso. Lady Candice lo observó. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, dándole una vista de sus antebrazos. La camisa blanca se estiraba sobre sus hombros y bíceps. Las mejillas se le calentaron al recordar esos mismos brazos en torno a su cuerpo, sosteniéndola contra el firme pecho de él. Terence se inclinó un poco para que su rostro quedara a la altura del de ella. «¿Quién es ese hombre, Lady Candice?». La joven bajó la mirada. No se sentía capaz de hacer frente a la intensidad de la de él. Sus ojos azules le recordaban a veces las profundidades del mar, ese en el que estuvo a punto de perder la vida años atrás. Peligrosa, profunda y llena de secretos. ¿Estaría haciendo lo correcto?, se preguntó en el momento justo que él estiraba la mano y la tomaba de la barbilla para obligarla a mirarlo. «Responda», exigió, atrapando su mirada angustiada en la turbulenta de él. «El hombre con el que pretenden casarme», susurró al fin, sin fuerzas. Los ojos de Terence se transformaron en dos orbes oscuras y frías, justo como el océano profundo con el que lo comparó minutos antes. «Resultaste peor que tu hermana», espetó soltándole la barbilla.
Lady Candice cerró los ojos. Las palabras de él la hirieron, y no por la comparación, sino por el desprecio con que fueron dichas. ¿Por qué le dolía tanto que él la repudiara? No es así, murmuró sin verlo, sus ojos fijos en su regazo, en sus manos que nerviosas se estrujaban. Tan inocente que te veías, dijo él sin prestarle atención, mirando a cualquier lado menos a ella. No quería mirarla, ni siquiera escucharla. No tenía ningún sentido que se sintiera burlado. Ella nunca lo aceptó. Sin embargo, era justo así como se sentía. Humillado, desechado. Tal parecía que nunca sería lo suficientemente bueno para ser la primera opción de nadie, para ser el elegido. Era demasiado pedir para un bastardo. Yo no quiero casarme con él, balbuceó Lady Candice. A esas alturas, gruesas lágrimas bajaban por sus mejillas. Terence la miró enseguida, reacio a aceptar lo que sus oídos escucharon. El rostro de la monjita era la personificación de la angustia. ¿Qué fue lo que dijo? Que no quería casarse con él. Repite lo que has dicho, exigió acercándose un paso, casi rozando sus piernas con las rodillas de ella. Lady Candice suspiró. Sus lágrimas estaban a nada de convertirse en sollozos. No quiero casarme con él, repitió con voz un poco más fuerte. Demuéstralo, refutó él. Su endurecida mirada no se apartaba de la angustiada de ella. ¿Qué? Como respuesta, Terence extendió el brazo ofreciéndole su mano. La joven lo miró sin saber qué hacer. ¿Qué pretendía? ¿Cómo quería que le demostrara su renuencia a casarse con Lord Pembroke? Lo que pensaba, farfulló él, irónico. Iba a bajar el brazo cuando percibió la temblorosa mano de ella sobre la suya. Él afianzó el agarre y tiró de ella para levantarla de la banca de piedra. No habrá marcha atrás, advirtió. Su mano libre perfiló la mandíbula de Lady Candice, haciéndola temblar. Lo sé, logró responder ella. El contacto del señor Terence tenía la capacidad de anularle los pensamientos. Vamos. Tiró de sus manos unidas, encaminándose en dirección al priorato. ¿A dónde? Inquirió ella andando tras él. A aclararle un par de cosas al tal Lord Pembroke. Continuará.